no puedo hacer nada sin ti, pero te amo con todas mis fuerzas, con toda mi mente y mi corazón. Tú lo sabes, mi Dios. Te amo, te anhelo con todas mis fuerzas. Yo te amo. Eres lo más grande, mi primer amor. Oh, yo te amo. ¿Qué hubiera sido de mí sin ti? Si no me hubieras sacado del barro y me limpiaste, y ahora soy tu hija, oh mi Padre, Padre Dios, mi Padre celestial. Señor, es incomprensible que siendo el Dios todopoderoso, el creador de todo, Señor, cuando se oye tu voz es como truenos fuertes en lo que podemos ver en tu palabra. Y eres grande, tú creas la paz y la adversidad, tú puedes aquietar las olas y el mar embravecido. Y es incomprensible que tú, siendo el Dios todopoderoso, me amas así, y que te gusta estar con el quebrantado y el humilde, y que estás cercano al corazón quebrantado, Padre, y que también puedo decirte que eres mi papá, mi Padre del cielo. Te amo, Padre. Te amo, Padre. ¿Cómo puedes amarnos así? Padre, tu iglesia necesita un entendimiento renovado de que nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo, y que Jesús nadie le quitó su vida, sino la entregó por amor. Tú no mereces una adoración corta y fría. Tú lo mereces todo. Renueva nuestro entendimiento, Padre, del amor que tienes por nosotros, de tu paciencia y de tu poder que opera en tus hijos, y la autoridad que nos has dado para caminar en tu nombre y glorificarte en esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho esta mañana y por lo que harás. Gracias, Padre. Amén. ¿Cómo puede ser que Él nos ame así, verdad? No lo merecíamos, pero ahora somos sus hijos, y por medio de Jesús podemos entrar libremente a su presencia, a su trono de gracia. Es nuestro Padre, es tu Padre, es mi Padre. Puedes decirle desde la, es mi Padre celestial. Amén. Y podemos tomar nuestro lugar, prepararnos para la palabra. Gracias, Padre.
Padre, cual somos salvos por gracia y no por obra, dice la palabra, para tener ese oír. Solamente ese amor del Padre que esta paz. Hermanos, sean bienvenidos, tengan muy buenas tardes. Estamos en casa de oración Milpa Alta. Le damos bienvenida también a los que están conectándose por medio de Facebook. Vamos a dar los anuncios de esta tarde, hermanos. Pero queremos saber primero si alguien nos visita por primera vez, si puede levantar sus manos para darle la bienvenida. ¿Todos somos de casa? Bien, gloria a Dios. Bien, hermanos, les informamos que los días martes y viernes a las 8 de la noche y domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración para que nos unamos en oración. Hermanos, recuerden que somos Casa de Oración Milpa Alta. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El fruto del Espíritu Santo, basada en Gálatas 5, 22 y 23. El próximo jueves el tema de la enseñanza será El fruto del Espíritu es templanza, basada en Gálatas 5, 23. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpa Alta. A todas las mujeres se les informa que el servicio de entre amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpa Alta. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo una vez al mes, en día sábado, para que estén atentos. Esta enseñanza sería presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpa Alta. Este está próximo, hermanos, así que vayamos disponiendo nuestro tiempo para estar en esta enseñanza, los matrimonios. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11 de la mañana en calle cerrada Acalota, número 27 en este pueblo de San Juan Tepenáhuac. Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas y careta, deberá traer agua y lunch. Asimismo, no se permite la estancia a personas adultas. Deberá entregar a sus hijos en la entrada de la casa y ahí mismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños deben traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, por favor de comunicarse al número que aparece en pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, por favor de acercarse a la hermana Silvia o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Hermanos, les informamos que se está cursando el primer trimestre del Instituto Bíblico nivel básico, presencial y en línea con las materias Fundamentos de la Doctrina de Cristo y la Importancia de la Oración, que son a las 9 de la mañana y 10:20 de la mañana, y son presenciales en los domingos. Y los atributos de Dios, nuestra declaración de fe y el Antiguo Testamento son por línea. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Un Camino Aún Más Excelente, basada en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Este domingo el tema de la enseñanza será El amor no guarda rencor, basada en 1 Corintios 13:5. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpa Alta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. Daremos inicio con una nueva enseñanza, una nueva serie titulada Caminando con Jesús, basada en el Evangelio de Juan. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio.
Hermanos, si alguien desea hacer una donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en las páginas de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden debido a la pandemia de COVID, debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludar de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener estas medidas por prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide y se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner el vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación, hermanos, vamos a orar. Si gustan acompañarme en la primera carta a Corintios 13:5, por favor, hermanos, abriendo su Biblia. Y si nos ponemos de pie para poder hacer la oración, hermanos, por favor. Primera de Corintios 13:5, que nos dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El día de hoy, como escuchamos hace un momento, el tema es no guarda rencor. Vamos a orar, hermanos, también por la necesidad de hermanos de la congregación que tienen situaciones de salud. Vamos a orar por el pastor José Antonio, que está hospitalizado, así como la señora Magdalena, que también está hospitalizada. Vamos a orar por el hermano Jorge y su hija Natalia, también para que Dios les esté pues sanando por sanidad. Todos tienen necesidad de sanidad. Y también por la mamá del hermano Oscar, que también tuvo una fractura de su brazo. Oremos por cada uno de ellos, hermanos. Y pues pidamos al Señor, si ustedes también saben de alguien que tenga necesidad, ya sea de la congregación, de su casa, algún vecino, oremos por ellos, para que Dios también sane a aquellos que sabemos que están enfermos y están en necesidad. Padre Celestial, Padre de gracia y de misericordia, te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana, que nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos, Señor, que nos has dado la salud, que nos has dado hoy, Señor, estas fuerzas para estar acá, Padre, que no estamos porque nosotros querramos, Señor, porque tú lo has permitido, porque tú lo has previsto así, Señor. Tú tienes toda autoridad y todo poder sobre nosotros, Padre. Te damos gracias. Por eso mismo, Señor, también te rogamos por estos hermanos, por la sanidad del hermano Jorge y su hija Natalia Iglesias, por el pastor José Antonio, que también está hospitalizado, Señor, por la señora Magdalena. Oramos por ellos, Señor, y por la mamá del hermano Oscar, Señor, que tuvo una fractura, Padre. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor, que en tu misericordia tú los alcances, Padre, y seas sanándolos. Sabemos que no hay un médico más perfecto que tú, Señor, porque tú todo lo puedes y tú todo lo eres, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Te rogamos en esta mañana también, Señor, por el pastor que va a darnos tu palabra, Señor. Que tú seas, Señor, en tu Santo Espíritu, proveyéndole a él la enseñanza, poniendo los ejemplos para entendimiento nuestro, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y que podamos, Señor, entender qué es lo que nos hablas a cada uno de nosotros. Porque tu palabra no regresará vacía, Padre. Tu palabra regresará, Señor, así como el agua da fruto, Señor, al regar la tierra. También tu palabra en este día te rogamos que sea en cada uno de nosotros según nuestras necesidades, Padre. En nombre de Cristo Jesús te rogamos que así sea, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Los jóvenes pueden pasar a su salón. Cristina, dice el pastor que cuando le den la instrucción, sí, que dijo que le van a enseñar.
Si quieres, llévalo para que te lo enseñe. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que pasamos con el Señor, deleitándonos en alabanza y adoración. Y bueno, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Seguimos con nuestra serie Un camino aún más excelente. Y esta enseñanza lleva por tema: el amor no guarda rencor. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¿Sabe? Esta frase que utiliza el apóstol Pablo de el amor no guarda rencor, cuando estaba yo haciendo esta parte del estudio, me recordó un poquito a la imagen que tenemos nosotros acerca de los contadores, ¿verdad? Un contador es aquel que pues mira a través de sus hojas de su libro mayor, y para que cada rato constantemente está mirando sus hojas de lo que está guardando y anotando para ver cuánto es el deber y el haber. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace un contador, ¿verdad? Está revisando todas sus cuentas. Entonces, ese contador pues es capaz hasta de dar un informe exacto de lo que hay en su lista, de hasta lo pormenor, lo más mínimo. Ahí lo anota él. Y me recuerda también la parte cuando algunos también como creyentes guardan una lista similar, pero de agravios que han experimentado. ¿Cuántos nos acordamos de situaciones que experimentamos en nuestra niñez o en la juventud o ya de grandes o tal vez en el matrimonio, ¿no? Agravios que experimentamos. Por eso Pablo nos está enseñando que el amor es extremadamente olvidadizo. Cuando se trata de recordar las injusticias, ahí es donde el amor tiene que ser olvidadizo. O sea, no guardar ¿qué? No estar ahí anotándole y ¿te acuerdas? El domingo 23 de mayo del 99 me llevaste a la cumbre, pero me dejaste allá y ¿sí me explico? Y a veces llegan a sacar el historial académico. Entonces, pero cuando se trata del verdadero amor no es así. ¿Por qué? Porque una vez que los agravios han sido perdonados, se deben de olvidar. Se quedan aquí en la memoria, sí, pero de nosotros depende traerlos a recuerdo o hacerlos a un ladito, olvidarlos. Es de nosotros. Porque de repente dices, bueno, pastor, pero es que no me puedo olvidar de lo que me hicieron cuando estaba pequeño. Sí, yo lo entiendo que no te puedes olvidar, pero cuando te llega el recuerdo, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo a un lado. Y sabes que ahí estás trabajando en que ese amor no guarda rencor. Y te ayuda a no volverlo a mencionar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es imposible amar y pensar bien de alguien y al mismo tiempo tenerle rencor por asuntos del pasado. Eso es imposible. O sea, no puedes decir que amas a alguien y al mismo tiempo también guardarle rencor. Cuando nosotros pensamos en esa persona, a veces comenzamos a recordar esos acontecimientos que pasamos y no están verdaderamente esas personas amando, sino que, fíjense, estamos alimentando el rencor, le estamos dando de comer. Y te voy a decir algo, en este tiempo y en este momento, cuando pasa esa situación, Satanás gana ventaja. Haz de cuenta como que aprovecha esas situaciones para poder estar sembrando en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí?
eso y se hiere el corazón, amados hermanos. ¿Saben que herir a una persona es la especialidad del diablo? Es su especialidad. Y su blanco perfecto, quiero decirles, son los niños. Por eso los que tienen hijos tienen que tener mucho cuidado con estar instruyendo constantemente a los hijos. Yo entiendo, apenas platicaba con un matrimonio y me decía el matrimonio, no, pastor, el Señor nos ha llevado hasta pedirle perdón a nuestros hijos por la mala actitud que hemos tenido en corregirlos. Y digo, gracias a Dios que están entendiendo esto. ¿Por qué? Porque están sanando el corazón de los hijos y el enemigo ahí no gana ventaja. Porque la Escritura nos habla, ¿verdad? Que nosotros los padres o los que son padres no exasperéis ¿a quién? A los hijos. O sea, no estés duro como decimos los mexicanos, como cuchillito de palo ahí tras de él. Ándale, ya te dije, mira esto, mira el otro. Ay, eres un tonto, no sabes hacer las cosas. Mira, eso nos habla. Que no los exasperemos, que no los provoquemos a que se airen contra nosotros. Y si en algún momento dijéramos nosotros, se te pasó la manita, pues ¿qué hay que hacer? Pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? Si es válido, no pasa nada. Se vale pedir perdón. Y evitamos que Satanás gane ventaja. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, entonces el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a herir su corazón a través de esa circunstancia y que no se sana, no se pide perdón. Porque cuando los niños han sido rechazados, fíjense bien, carecen de la incapacidad para amar y ser amados. ¿Te has encontrado con personas jóvenes o ya adultas que tú les quieres mostrar un afecto de amistad y ellos espérate, ¿te has encontrado con ese tipo de personas? O a veces con personas ya adultas que se acerca a otra persona adulta y se acerca por el interés de saber cómo estás y te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y la otra persona adulta, pues bien. ¿Qué muestra? Fíjense, su actitud muestra que ha sido herida por quién. Por Dios. Porque ha permitido guardar rencor y luego cuando no se sana el rencor, entonces se lleva al odio y luego el odio te lleva a la amargura. Va avanzando esa escalerita por no saber verdaderamente resolver la situación como Dios nos pide. ¿Y qué sucede con el niño? El niño del que se ha abusado, ¿saben? A veces se encierra en sí mismo y debido al miedo se convierte en un niño destructivo y genera rebelión en su corazón. Cuando estaba yo trabajando en la escuela, me tocó ver niños que se aislaban de la clase. Y yo meditaba, o sea, yo reflexionaba y preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué se aíslan de la clase? Y cuando lo invitábamos a participar en una clase de educación física, sí participaba, pero era muy egoísta. Era un niño que buscaba también estar lastimando a los demás. Como dicen por ahí, ya no busco quién me la hizo, sino quién me la ¿qué? Sí. Y eso pasa con nosotros los adultos hasta hoy en día. Por eso debemos de considerar que nosotros, fíjense, somos el resultado de la experiencia total de nuestra vida. Es decir, para que tú me vayas entendiendo, que en la medida que nosotros reaccionamos violentamente a un simple problema, podemos concluir que estamos heridos o atados al pasado y que no podemos responder normalmente a las situaciones actuales. A veces pasa en el matrimonio o en la familia, ya sea con el esposo, la esposa o los hijos. Supongamos que van a sentarse a comer. Se le cae el vaso al niño. ¡Ay! ¿No te fijas? ¿Cómo está reaccionando la persona? Violentamente. ¿Por qué?
porque todavía está herido y atado a su pasado. Y el problema es que los demás se dan cuenta, menos quién. ¿Sí? Y a veces los demás le quieren decir algo y ¿qué me tienes que decir? Tú haz lo tuyo, yo lo mío. Reaccionamos violentamente. Tomamos actitudes que muestran que estamos heridos. O a veces nos estamos a la defensiva. ¿Te has encontrado con personas que están a la defensiva? Nada más buscan estar, oye, es que quiero comentarte. ¿Qué me quieres comentar? No tienes por qué comentarme nada. ¿Tú quién eres? ¿Te pido algo? No, y les quieres ayudar y tú vas con una actitud humilde y nada, hermanos. ¿Y qué vemos ahí? Que el enemigo ha ganado ventaja. Y esto se debe a que ha sido herido por medio de malos entendidos. Esos son los medios por los cuales a veces se hiere a las personas, malos entendidos, falsas acusaciones. ¿Te han levantado falsas acusaciones en algún momento? No, es que tú eres así, así, y así, y así, y esto y el otro. Y tú dices, espérate, frénale tantito a tu carro, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Sí. Y a veces quieres arreglar la situación y no se da. Hay rechazo. También se hiere cuando se rechaza a la persona. En el matrimonio, cuando rechazamos nosotros, los varones tendemos a ser muy ásperos. Mira, simplemente a veces rechazamos a nuestras esposas cuando se quedan esperando a que les abras la puerta para que se suban al carro. Pastor, pero ni a carro llego. Bueno, el taxi. La puerta del taxi, ¿no? Dices, permíteme, mi amor, déjame abrirte. Entonces, y a veces se quedan así como que, y yo nada más de repente, anteriormente me pasaba, pero veía a mi esposa y como decía, a ver a qué horas te cae el 20, ¿no? Hasta que el Señor me alumbró los ojos de mi entendimiento y le doy gracias a Dios y empecé a trabajar en esa área. ¿Saben qué fue algo que me ayudó? Le dije a mi esposa, mira, vamos a hacer algo, vamos a ponernos de acuerdo. Siempre que vayamos a utilizar el carro o cualquier otro carro, mira, tú no te muevas hasta que yo te abra la puerta para que te subas o para que te bajes. ¿Estamos de acuerdo? Y me dice, órale, pues, estamos de acuerdo. Y así empezamos a trabajar esa área. Porque se incomoda. A veces la esposa espera que el varón sea caballeroso y no lo es. Y si no trabajamos en esa área, créeme, ese ser descortés y rechazar a la esposa, a veces se pasa a otra área de nuestra vida, en el matrimonio. Al rato en lo económico. ¿Cómo rechazas a la esposa en lo económico? La esposa te dice, oye mi amor, tengo necesidad de ropita, ¿no me podrías comprar algo? Dobla tus rodillas y pide al Señor que te provea. Es algo bien tremendo. Pero a veces tenemos que tomar la actitud de decir, mira, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor ahorita no tengo, mi amor, pero voy a orar y voy a creer que Dios me va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, tenemos un Dios que nos provee. Y ahí cuando están esas situaciones de rechazo o situaciones de miedo también. ¿Por qué viene el miedo? Fíjense bien, el miedo viene cuando en la familia se maneja el autoritarismo. No es lo mismo ejercer la autoridad que el autoritarismo. La autoridad se ejerce con el ejemplo y la autoridad está para proteger, para ayudar, para instruir y para que el que estás instruyendo vaya más que tú. Pero el autoritarismo, ¿estás trabajando? ¿Cuánto ganas? A ver, échame cuentas. ¿Sabes qué? Pues le tienes que aportar también en la casa porque hay gastos de luz, de agua, de esto y de esto y de esto y de lo otro. Y empieza a hacer un control. Ya no se vuelve algo así como que dar de gracias, ¿sí me explico? Sino que ya quieres tener el control de todas las cosas. Que los niños necesitan unas libretas. Vete al tianguis a conseguirlas, ahí están más baratas. ¿Y qué sucede? Fíjense,
provoca miedo. Lo mismo son en iglesias de falsa doctrina. Cuando los pastores no están en sana doctrina, ¿qué sucede? Provocan todo esto, hieren a la gente. Anoche estaba platicando con una familia que está súper herida, hermanos. Son una familia como de 10 miembros más o menos, de otra congregación, y es una congregación que no es de sana doctrina. Pero desde el momento que yo llegué a la casa con la familia, créanme, vi el rostro de las mujeres y bien tristes y heridas. Y no por sus esposos. Fíjense, el varón grande, el papá, cuando estaba escuchando todo lo que estaba informándome de lo que hacen en ese lugar, créanme, se puso a llorar, se quebrantó ahí de lo que le duele cómo están haciendo las cosas. Ay, yo lo veía y yo dentro de mí, ay Señor, ayúdame, ¿no? Porque se perciben las cargas de otros, duele ver, hermanos, cómo hieren a las ovejas, las lastiman. Ahora quiero decirte algo, varón, tú y yo somos pastores de nuestra casa. Tú tienes que estar pastoreando tu familia, tus ovejas que Dios te puso. Digo, los que son casados, ¿no? Y de esa manera se va dando todo este tipo de experiencias que solamente ocasionan heridas. También se hiere por medio de las malas relaciones entre esposos o entre padres e hijos. Papá, cómprame un gansito. ¿Cómo que un gansito? Que te lo compre tu mamá. ¿Yo qué te voy a estar comprando? Además te has portado bien mal. Ni haces la tarea. Y entonces son actitudes que hieren a los niños, los lastiman. Están muy serios. Tal vez en algún momento nos pasó a nosotros en nuestra niñez. Si nos podemos como que reflexionar un poquito, pues algo por ahí hay, ¿no? O en la juventud, ¿no? A veces tú ibas, papá, dame para un libro, no tengo, ponte a trabajar. O ya de grandes, ¿no? En el matrimonio. Oye, mi amor, lávame mi ropa, lávatela tú, ¿no? Cómprate una lavadora, ¿no? O sea, actitudes. Ahora, ¿por qué está reaccionando esta persona así? Porque está ¿qué? Herida, está herida. Reacciona violentamente porque está herida. Miren, a veces en el matrimonio, mi esposa y yo luego de repente se me llega a salir una actitud no correcta. Y digo, ¿por qué reaccionas así? Digo, Señor, ¿acaso estoy herido? No quiero decir que el Señor nos muestra cuando todavía hay áreas de nuestra vida que no están sanadas al 100%. Y uno de los síntomas de darnos cuenta es porque reaccionamos violentamente. Y entonces esa herida, pues es que has guardado rencor y después te lleva a odiar y por último a la amargura. Y quiero decirte que la amargura trabaja después de que la persona ha sido herida. Y es la misma forma como, ¿han visto cuando cae una manzana del árbol al suelo? Y la recoges, ¿y cómo está la manzana? Bien, ¿sí o no? Ahora fíjate, pero al siguiente día, ¿cómo está la manzana? Ya le sale el golpe, ¿sí o no? Se pone hasta como negra, ¿no? De esa parte que está ahí. Entonces, se maltrata al momento, pero no se nota el daño, sino hasta después de muchos días, cuando aparece la mancha oscura y se va pudriendo. Así es, hermano. Así es la situación a veces cuando el enemigo logra herir nuestros corazones. Se maltrata tu corazón al momento, pero si no se sana, después de varios días, meses o años, ¿qué crees? Aparece esa situación. Es como si se estuviera algo pudriendo dentro de ti. Dice, Señor, ayúdame. ¿Por qué sigo así? Cuando una persona está amargada lo demuestra con su manera de hablar, con sus reacciones y actitudes y causa daño, fíjense bien, hasta en su salud física. Los que están aquí, que son hermanos del hospital, se dan cuenta ustedes que a veces no es tanto la enfermedad, sino cuestiones del alma, ¿sí o no?
que vienen bien dañados en el alma, vienen bien amargados. Es más, los quieren atender y atenderlos bien e inyectarles el tratamiento y hasta dicen, ¡ay, fíjese! ¿Sí o no? Actúan de esa manera. Sí, a mí me ha tocado ver cuando he ido a los hospitales a administrar. No se dejan ni que los ayuden a ser sanados, porque están que heridos del corazón. Espiritualmente te voy a decir es lo mismo. Dios siempre nos quiere estar llamando a este hospital para sanarnos. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ay, qué bueno, me da todo gusto verte. Oye, vamos a la cumbre, ¿no? Órale, pues, sí. Y resulta que no llegan. Digo, no es nada personal, pero pasa. ¿Y qué sucede? No se quieren dejar sanar. ¿Cuántos saben que la congregación es un hospital espiritual? Todos necesitan. Mira, hasta el pastor necesita ser sanado. Lo necesitamos, hermano. No somos perfectos. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ir siendo sanadas y madurar. Y esta amargura forma, fíjense bien, paredes que nos aíslan de otros. ¿Por qué? Porque produce miedo al ser heridos y aún más produce desconfianza a la gente. Nuestras heridas y nuestras debilidades salen al descubierto porque llega el momento en que te quedas solo. Yo conozco personas, fíjense, ya a su edad tan grande y están viviendo solos, y a veces me pongo a reflexionar y digo, Señor, ¿por qué viven solos? ¿Y sabes qué me dice el Señor? Me habla a través de su palabra y me dice, Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. ¿Qué dice, hermanos? Vayan para allá. Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. Dice versículo 7, Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Okay, aquí está la clave. Es bueno preguntarnos cómo estamos sembrando en nuestra vida. Yo, Raúl, ¿cómo estoy sembrando en mi vida hacia con mis padres que todavía están en vida? Porque un día voy a llegar a viejo, si Dios me lo permite. Apenas llevo el cuarto piso de este nivel. ¿Sí me explico? Apenas voy en el cuarto piso. Unos ya van en el quinto, otros van en el tercero. Pero un día probablemente vamos a llegar al séptimo o al octavo piso, ¿no? Digo, de edad. Y ahí es donde vamos a ver, vamos a recoger, a cosechar lo que sembramos. Si sembramos bien, mira, vas a ver tu cosecha, cómo tus hijos van a estar ahí. O dices, pastor, pero no tenemos hijos. Ok, porque apenas me comentaban, dices, es que tú no tienes hijos, pastor. Bueno, no tengo hijos, pero te voy a decir algo. Yo sé que Dios no es injusto como para retribuirme lo que estoy haciendo con otras personas, y cuando yo llegue a viejo y necesite la ayuda de alguien, ¿qué crees que va a hacer Dios? Nos va a poner ¿qué? Porque Dios es justo, hermanos, no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, los que están ya grandes de edad aquí, es bueno que reflexionen, ¿no? ¿Por qué estoy así? ¿Cómo sembré años atrás? ¿Qué estoy cosechando? Ahora, no es para que nos estemos culpando o lacerando, no, pero sí es para que de hoy en adelante empecemos a sembrar bien, porque la vida sigue, y conforme va siguiendo la vida, entonces empiezas a sembrar mejor, y ¿qué crees? Pasa un mes, 2 meses, y ¿cómo crees que vas a empezar a levantar la cosecha? Bien. Por acá el hermano Pablo también trabaja en el campo, ¿ah? Cuando siembran bien, ¿cómo está el campo? Bien. Hasta los nopales y saben bien sabrosos, ¿sí o no? Más los cambray, ¿no? Hasta está, ay, y apenas que le hizo el corte, no, ya estoy esperando la que dé, para probarlos, porque están buenos.
Entonces, fíjense, es una ley. ¿Cómo estamos sembrando? Entonces, tus actitudes demuestran cómo se sembró en tu vida años atrás. Tus actitudes que hoy estás teniendo hacia con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en la congregación, demuestran lo que se sembró en tu corazón años atrás. ¿Y qué sucede cuando hay amargura? Cuando hay amargura, llega la gente hasta quedarse sola y tienen una mala actitud. Y sobre todo, les gusta criticar a todo mundo. ¿Te has encontrado con esas personas? A todo mundo critican menos a quién. A ellos. A ellos mismos. Y como resultado, siempre se terminan rompiendo sus relaciones disque de amistad. No hay una verdadera relación. Por eso el escritor de Hebreos nos lo dijo claramente. Hebreos 12:15, por favor. Hebreos 12:15. Dice así: mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de ¿quién? Que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Fíjate, aquí nos deja ver algo bien claro. Primer paso, observar cómo está mi vida en este tiempo. Cómo reacciono ante situaciones muy simples. Fíjense, sobre todo ante los accidentes que los demás tienen, cómo reacciono. Es un trabajar. Al principio de mi matrimonio me costaba mucho trabajo, porque nos vemos los errores en el matrimonio, la esposa y el esposo nos observamos los errores. Es imposible que no los observemos. Pero el punto no es ese, el punto es cómo reacciono ante los errores o accidentes que llega a cometer mi esposa. ¿Cómo? Y al principio yo reaccionaba de una manera incorrecta. Y el Señor tuvo que ir formando mi carácter, tratándome, metiéndome a pruebas y humillando mi corazón para que me diera cuenta cómo estaba yo actuando. Y todavía sigue, quiero decirles, o sea, esto es toda la vida, pero quiero decirles que he visto cambios en mi vida. Se han visto mis actitudes. Hoy procuro ya nada más, digo, no, pues fue un accidente. O sea, no pasa nada, fue un accidente. Y un accidente a cualquiera le pasa, ¿sí o no? Sí, a cualquiera nos pasa. Entonces, tenemos que mirar bien, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué no? ¿Por qué ya no percibo la presencia de Dios como antes? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está Dios? Y nadie me puede ayudar. Y ya, sin darte cuenta, ya te estás quejando. ¿Por qué me está yendo mal a mí? Entonces, ¿qué sucede? Estás dejando que el enemigo te hiera. Mira, el enemigo te puede herir a través de otras personas o de circunstancias en la vida injustas que Dios permite a ti. Y es donde nosotros tenemos que aplicar Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice? Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Esa es una buena medicina para evitar todo esto de guardar rencor, odio y amargura. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice así: dar gracias en todo. ¿Qué es todo? Todo. Da gracias. Si te está pasando situaciones difíciles, dobla tus rodillas y dile: Señor, no lo entiendo ahorita, pero gracias. Lo entenderé después, gracias. Ayúdame, ¿qué debo de hacer ante esta situación? ¿Y por qué debemos de dar gracias en todo? Dice Pablo, porque esta es la voluntad de Dios para con quién. Para con nosotros, ¿en quién? Es la voluntad de Dios que aprendas a darle gracias en todo. Y eso te va a ayudar a evitar que se forme en ti una raíz de amargura y esa raíz te estorbe.
Porque la amargura es como la lepra, se pega, se contagia, o como el COVID, quiero con nosotros. Así es la amargura. Y ya cuando ves, oye, fíjate que esta persona así, 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 así. Ay, no, ¿a poco sí? Sí, ¿verdad? Sí, 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 como que sí es cierto, yo también, y así, 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 así. Y sí, 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 que le vaya como le vaya. Y se pega. Se contamina. Para evitar todo esto es necesario comprender que Dios quiere que perdonemos. Aparte de dar gracias, que perdonemos. Perdonemos las injusticias que nos han hecho. Si es que queremos también ser perdonados nosotros por las injusticias que hacemos o cometemos contra Dios y contra nuestro prójimo. Fíjense, vamos a Marcos 11, 25 y 26. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Hay quienes han sido heridos hasta en el trabajo por los patrones. Abuso de autoridad. Les roban el pago de su semana, no les pagan lo que debe de ser. Pero ahí es donde debemos de aplicar Marcos también, 11:25. Y cuando estés orando, perdonar si tienes algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Y dice, porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Sin embargo, no podemos perdonar si tenemos algo contra alguien. Y por lo tanto tampoco Dios puede perdonarnos. Él no puede tirar nuestros pecados al mar. ¿Por qué? Porque seguimos aferrados a eso y estamos escarbando en el pasado, en el hoyo del pasado. No, me acuerdo que me hizo esto. No, pero cuando tenga la oportunidad, me va a conocer quién es. Y hay gente así. Es normal que la gente recuerde los errores de los demás, ya sea porque su propio orgullo fue ofendido o sus propiedades fueron destruidas. Sí, es cierto, cuando el Señor permite que alguien venga y nos ofenda y a veces nos sentimos ofendidos en nuestro orgullo, ¿cómo reaccionamos? Ay, sí. Muy bueno, porque ya terminaste tu licenciado. Ay, sí. Hasta se burlan. Y ahí Dios lo está permitiendo. ¿Cuál es el propósito? Que aprendamos a perdonar. ¿Cuántas veces perdona el Señor nuestros pecados? Muchas. ¿Y cuántos lo siguen perdonando? Muchas. ¿Se dan cuenta? Hay gente que hasta se quiere vengar o ver a la otra persona humillada. ¿Y sabes qué es lo que hace esa gente? Le saca otra vez su pasado, su error o su falta. Ah, tú también, ¿te acuerdas lo que me hiciste el otro día? Acuérdate cuando íbamos a la calle y cómo me dejaste, pues si no soy perrito. Así a veces. Sacan el pasado, la falta o el error que cometieron. O a veces el marido, ¿no? Otra vez volviste a lo mismo. Pero no consideran verdaderamente que fue un accidente o fue un error. No lo consideran. Pero quiero decirte algo. Cuando nosotros vamos en arrepentimiento, ¿qué hace Dios? Perdona. Nos perdona, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Dios no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros sí le andamos recordando los pecados pasados a los demás. A veces pasa, y más cuando se cae en el enojo. Se recuerdan el uno al otro. Miren lo que dijo Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Si está en la Biblia, Miqueas 7, 18 y 19.
como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. ¿Ya lo encontraron? Sí, ¿verdad? Si no me voy a enojar. Tranquilo, pastor, tranquilo. ¿El amor no guarda qué? Rencor. Ni enojo, ¿verdad? Sí. Entonces, dice el 18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí están. Ahí están todos nuestros pecados, que vamos delante de la presencia de Dios arrepentidos y le pedimos perdón. Los echa al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Jamás. Entonces, si Dios no se acuerda de ellos, nosotros tampoco debemos de estar acordándonos de los pecados de los demás o de las ofensas que cometieron los demás contra nosotros. Porque si no, de lo contrario, estamos guardando rencor en nuestro corazón. Y esta actitud está lejos del amor de Dios. ¿Se acuerdan de José el soñador? Qué tremendo, ¿no? Sus hermanos, fíjense, le guardaron rencor. ¿Por qué? Porque José iba y informaba la mala fama de sus hermanos, se lo informaba a su padre. Y le agarraron rencor, odio, resentimiento. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo aventaron a un pozo. Y pensaron que ahí se había muerto, pero no quedó muerto. Se dieron cuenta que no se murió, y entonces lo sacan del pozo y van pasando unos peregrinos hacia Egipto. ¿Y qué creen que hacen? Lo venden. Sacaron para sus refrescos y para sus... Sí. Qué tremendo, ¿no? Y luego llega José a Egipto y lo venden también con Potifar como su esclavo. Pero la gracia de Dios estaba con él. Señor, gracias porque mis hermanos me vendieron. Señor, gracias porque me aventaron al pozo. Señor, gracias porque estoy de esclavo aquí con Potifar. Gracias. De esa manera guardó su corazón de no acumular rencor hacia con su prójimo, dando gracias en todo. Y la Biblia dice, y Dios estaba con ¿quién? Estaba con él. Dios lo estaba enseñando a que fuera prosperado, empujado hacia adelante. ¿Sabes por qué Dios permite o ha permitido en tu vida todas estas situaciones? Porque Dios te está empujando hacia adelante. Ayer platicaba con un hermano de otra congregación, de otra casa de oración, y me decía, pastor, es que primero estuve en tal iglesia y estos pastores así y así, y luego estuve en esta otra iglesia y así y así, y la verdad, pastor, créame, ya no tengo ganas de estar a veces yendo a congregar. Y el Señor me mostró realmente qué era lo que estaba pasando, y le digo, mira, dice, es que lo mismo que veo en esta iglesia, veo en esta y veo en esta. Están haciendo lo mismo, pastor. Están abusando. Y le digo, mira, cuando Dios te permite ver el pecado de otro o la debilidad de alguien, primeramente es para que te pongas a orar por él. Y segundo, para que le preguntes al Señor si Dios quiere usar tu vida para enseñarle a tu hermano o a tu hermana esa situación. Y así estuvo el Señor ministrando la vida de este hermano, y le digo, y tienes que aprender a dar gracias, porque lo que tú ya aprendiste en estas congregaciones, ellos no lo han aprendido, y Dios quiere usar tu vida para que le enseñes al hermano a cómo servir en la congregación, pero tú, porque estás enfocado en ver sus debilidades, no te das cuenta que Dios te quiere usar. Y me dice, ¿sabe qué, pastor? Soy yo el que está mal. Sí, estaba guardando rencor en su corazón. Sí, hermanos. A ver cuándo cambia el pastor las cortinas, ¿no? Ya de otro colorcito, ¿no? Y así empezamos a ver los detallitos. Y esto. Es válido verlos, pero también se vale orar, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos. Ese es el principio, porque Dios quiere formar hombres y mujeres de oración.
que le crean a Dios, que para Él no hay nada imposible. Y entonces este hermano pudo entender esto, así como José. José pudo entender por qué le vinieron tantas adversidades a su vida, para que dependiera de Dios y aprendiera a madurar. ¿Cuántos quieren madurar en el Señor? Tuvo dificultades, pero su corazón no guardó rencor. Los perdonó, miren, dice en Génesis 50, 19 y 20. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho ¿qué? Sí, ya que José llegó a ser el brazo derecho de Faraón, el administrador de los bienes en el tiempo de vacas gordas, y luego se vino el tiempo de vacas flacas, y fue cuando el pueblo de Israel se acercó a pedirle a Egipto, y ahí fue cuando Dios permitió el encuentro de los hermanos de José con él. Yo me imagino, al momento pues somos carne, hermanos, como que de repente, no, tú fuiste, Efraín, me aventaste al pozo, Efraín. No, Manasés, no, tú me vendiste, te quedaste con el billete. O sea, al momento la carne quiere reaccionar, pero ¿sabes? Cuando verdaderamente hemos dejado que Dios esté trabajando en nuestro corazón, sí, Señor, yo los perdono y Señor, hágase tu voluntad. Y es ahí donde José perdonó y no se acordó más de las cosas del pasado. ¿Qué dice Isaías 43, 18? Dice así Isaías 43, 18. Acuérdate de las cosas pasadas y tráelas a memoria. No dice eso, ¿verdad? Perdón, hermano. No nos acordemos de las cosas pasadas, está diciendo la Escritura. Ni las traigas a memoria las cosas que ya no. Pastor, pero me llega, ok, te van a llegar a la mente, sí, no puedes evitar que lleguen los pensamientos de las cosas pasadas a tu mente, pero sí puedes evitar creerlas y que se aniden en tu corazón para que otra vez estés alimentando el rencor o el odio o la amargura. Sí puedes evitar eso. ¿Cómo le hago, pastor? Empieza a orar dando gracias. Señor, gracias por esa situación injusta que permitiste en aquel año. ¿Para qué? Para enseñarme a madurar y a crecer en perdonar a mi prójimo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí. ¿Sabes que eso lo está utilizando Dios para formar el carácter de Cristo en ti? ¿Qué le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Lo crucificaron, más sin en cambio en la cruz, ¿qué dijo cuando estaba en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben qué. ¿Cuántos quieren reflejar el carácter de Cristo en sus vidas? Dios va a utilizar esas circunstancias para formar eso en nosotros. Yo les he dicho, Dios no es como si tuviera una varita mágica y, Señor, dame perdón, que yo sea más perdonador. ¡Tin! Ya, no, hermanos. Va a utilizar las circunstancias de la vida para formarnos. Y es ahí donde nosotros no debemos ya de acordarnos de las cosas pasadas. No debemos de traer a memoria las cosas antiguas. Porque los que guardan rencor nunca son felices, porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios y no los puede bendecir Dios. José sabía en su corazón que la venganza le pertenecía ¿a quién? A Dios. Encomienda la causa al que es justo y espera. Una ocasión a mí me pasó una situación con un familiar, de repente me aventó hasta la plancha, ¡zas! Y cuando nada más me pasó por acá el planchazo. Pero en ese momento que me aventó la plancha, yo dije, Señor, ten misericordia de este familiar mío, ten piedad de él, porque yo sabía que Dios iba a permitir que le viniera su cosecha de esa mala acción que hizo. Ahora, no es que yo lo haya provocado a que me aventara, no, al contrario, lo quise ayudar y miren, por ayudarlo lo que me pasó. Ahora, ¿qué trabajó conmigo el Señor? El perdón. Yo cuando veo digo, Señor, gracias.
Y todavía me llevó a orar y a pedir misericordia de Dios sobre su vida. Y a los pocos días me enteré de la situación que le di. Es algo que Dios es justo. Encomienda la causa al que es ¿qué? Justo. No tomes tú en tus propias fuerzas la venganza. Encomiéndate a Él. Miren lo que pasó con José, Génesis 50:21. Ahora pues, no tengan miedo, les dijo a sus hermanos, no teman. Take it easy, my friends. Génesis 50:21. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló a ¿qué? Al corazón. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante considerar, hermanos, que el consejo de Dios a través del apóstol Pablo, cuando le dijo a los corintios, el amor no guarda ¿qué? ¿Por qué se los dijo? Sí, hermanos, sí, veía Pablo. Pablo veía que en la iglesia de Milpalta y de los que vienen también de Xochimilco, probablemente había eso, probablemente, solamente Dios lo sabe. Tal vez en algún área de nuestra vida, probablemente esté en esto. Y no nos hemos dado cuenta hasta ahorita que Dios nos está exponiendo a su palabra. A veces te preguntas, ¿por qué reacciono así, Señor, todavía? ¿Acaso estoy herido, Padre? ¿Todavía no he sido sanado en mi corazón? La palabra que utiliza Pablo para rencor tiene la idea de contabilizar algo como un inventario. Y se refiere a la acción de guardar un registro de todos los agravios recibidos. ¿Y cómo se da eso en los matrimonios? ¿Cómo se da? No nada más en las mujeres, también en los varones. Hay varones que de repente se destapan, ¡pum! Como cuando destapas el agua negra, ¿no? ¿Sí saben cuál es el agua negra, no? La Coca-Cola. Así. Y se destapa todo el rencor. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos de luna de miel? ¿Cómo me trataste? Tú siendo mi esposa, ¿cómo me dejaste ahí? Y luego el varón dice, y no nada más a él, de regreso. Yo me quería venir en el avión y me trajiste en carro. Y ahí está el rencor. Ahí está. Yo quería ir de luna de miel a la playa y me llevaste con tus papás al rancho. Y empieza a salir todo el historial, ¿no? Espérate, ¿no? El problema con esto es que con el tiempo todos estos resentimientos se convierten en raíces de amargura en el corazón y esto provoca desprecio hacia tu prójimo. Ya no lo atiendes como lo debes de atender. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Mateo 5:21 al 26. Se lo voy a leer en una versión que se llama Reina Valera Actual. Dice así, Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermana, contra su hermano, contra su esposa, su esposo, su hijo, su primo, su tío, sus hijos, su abuelo, su compadre y su comadre, ¿será culpable de qué? Y cualquiera que a su hermano le diga necio, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahora, el traer la ofrenda al altar no está hablando nada más de dinero, o sea, te está hablando de tu vida. Tu vida es una ofrenda al altar, a la presencia de Dios. Si traes tu ofrenda al altar, delante del altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y públicalo en el Face y en el YouTube, o en el WhatsApp.
No dice eso, ¿verdad? No. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y platícaselo al compadre y a la comadre, a los suegros. No dice eso. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. O sea, mientras estás en esta vida caminando. Como dice el Señor Jesús, vive en paz. No guardes rencor con nadie. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuadrante o centavo. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Está ilustrando la gravedad del asunto nada más. Así nos está dejando ver qué tan grave es esta situación de guardar rencor. ¿Cómo está tu amor hacia con tus vecinos? Esos vecinos ni dejan dormir. La hermana se ríe de nervios, la hermana. No, ora por ellos, bendícelos. Mejor, dice Jesús, es ir y ponernos de acuerdo con nuestro adversario, que nos perdonemos, porque vivir con rencores en el corazón puede llevarnos a una vida de insatisfacción. Y sí es cierto, no disfrutamos la vida como Dios quiere que la disfrutemos, hermanos. Y no vemos las oportunidades que Dios nos pone para poder servir a los demás y ser bendecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay algo acá en el corazón que nos está estorbando. Hay algo todavía. Por eso la Biblia nos exhorta claramente cuando utilizó la vida de Pablo para exhortar a la iglesia de Éfeso en Efesios 4:26. Dice así, Efesios 4:26. Airaos, pero no ¿qué? No se ponga el sol sobre nuestro. Acuérdense, lo que utiliza aquí es que es válido enojarse. ¿Hasta dónde está el límite? Hace 8 días hablamos un poquito de esto, pero los que no vinieron, bueno, lo voy a comentar. ¿Hasta dónde está el límite? ¿Es pecado enojarnos? No. Pero ¿ya es pecado que ese enojo te lleve a vengarte con tu prójimo? Sí, ahí ya te airaste. Cuando tomas venganza con desprecios, con malas palabras, y a veces hay quienes llegan a tomar venganza hasta con físicamente, bueno, pues sí me explico. Ahí ya te airaste. ¿Y qué debemos de hacer? Entonces, cuidar verdaderamente que eso no pase en nuestro corazón. Y en algún momento, como dicen por ahí, se me chispoteó, ¿no? Y no es causa de risa, porque duele cuando llegas a cometer algún pecado de airarte. ¿Qué debes de hacer primeramente? Reconocer tu conducta impulsiva e iracunda como un verdadero problema. Miren lo que dice Proverbios 28:13. Reconocer tu conducta impulsiva e iracunda como un verdadero problema. Proverbios 28:13. Dice así: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza, ¿qué dice? Sí. Mi amor, permíteme hablar contigo. A veces, mira, cuando somos sensibles al redarguir del Espíritu Santo que nos habla nuestra conciencia, vas y le dices. A mí me ha pasado. Yo a veces, cuando me ha pasado esta situación, mi esposa se queda en el cuarto y yo me quedo en la sala. Y pues lo que hago es orar. Voy y oro al Señor y le digo: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Ayúdame. Y ya el Señor me muestra qué fue lo que yo hice mal. Y ya tomo la actitud de humillarme y agarrar, y voy y le toco la puerta. Y le digo: ¿se puede? Y nada más pues voltea a verme, ¿no? Porque la entiendo, está herida, lastimada por una mala actitud que tuve, ¿no? Y le digo: quiero pedirte que me perdones. Mira, el Señor me está mostrando que mi actitud
no fue la correcta porque te dije así, esto y esto el otro, y ofendí a Dios y te ofendí a ti, perdóname. Voy a tener cuidado de estar orando y trabajando en esta área de mi vida, perdóname. Y entonces lo entiende ella. Dios nos da la gracia hasta para reconciliarnos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y se da el perdón. Me pongo de acuerdo con mi adversario, como dice, ¿no, Mateo? Pero no queda ahí, fíjense. Tenemos que restituir el daño. Y yo, pues como ya sé lo que le gusta a mi esposa, le digo, oye, te invito una mano, ¿no? Se pone recontenta. Les digo, pero tú la pagas, ¿no? Son 30 pesos, ¿no? Una paleta de hielo, 30 pesos, mi amor. Y dice, ay, ya ves cómo está. Digo, no sé. Hay que restituir también el daño. Segundo, reconociendo que todas las pruebas y dificultades vienen a nuestra vida con el fin de desarrollar la paciencia. Reconociendo que todas las pruebas y dificultades vienen a nuestra vida con el fin de desarrollar ¿qué? La paciencia. Acuérdense de Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Fíjense. Le dice Santiago a la iglesia: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas ¿qué? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, aguante largo. Ay, pastor, pero es que la mecha que traigo es bien corta, pastor. Pues gloria a Dios, hermano, porque ya estás aprendiendo a tener mecha larga. Paciencia. Tercer paso, dejar lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. Dejar lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Siguiente punto: combatir el mal con el bien, o sea, no devolviendo mal por mal. Romanos 12:21. 12:21. Sí, Romanos 12:21. Dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Pastor, ¿y cómo hago esto? Bueno, cuando estés orando, ora hasta por tus enemigos, ora por ellos. Siguiente punto: comunicándonos para resolver el problema y pensando bien lo que vamos a decir. Comunicándonos para resolver el problema y pensando bien lo que vamos a decir. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. Sí, es cierto. El ser prudente y decir, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico que hubo algo que no me agradó y que me lastimó y que me hirió? Señor, ayúdame. Que esto no se vaya a hacer más grande. Dame sabiduría. Y dice, y su honra es pasar por alto la ¿qué? La ofensa. Por lo tanto, hermanos, quiero decirles que el amor no guarda ningún rencor. Y como creyentes debemos permitir que Dios sane cualquier herida que hayamos tenido en nuestro pasado. Y que Dios pague a cada uno según sus obras. El amor que hemos visto en Jesucristo, que murió por nosotros, es el que nos lleva al verdadero arrepentimiento, a ese arrepentimiento de nuestra propia dureza, de nuestro propio egoísmo o de nuestro propio orgullo. Por lo que también podemos participar de esa reconciliación, tomando en cuenta que así como Dios perdonó nuestros pecados, nosotros también debemos de perdonar a quienes, a los que nos ofenden.
Lucas 23, 34, por favor. Dice nuestro Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 23, 24. 24. Quiero decirte que Dios quiere traer sanidad a nuestro corazón y liberarnos de toda herida. ¿Por qué? Porque si examinamos bien nuestra vida, hay situaciones donde todavía estamos reaccionando bien. Porque hay algo ahí. Pero esta tarde Dios nos ha traído para sanar. ¿Cuántos lo creen? Sí. Dios va a sanar nuestro cuerpo. ¿Sabes? Lo está sanando porque está enviando su palabra, nos está alumbrando los ojos del entendimiento. Y cuando nosotros la recibimos con mansedumbre, salva nuestra alma de seguir pecando de esa manera que no es correcta. Tal vez tú dices: pastor, pues yo no he tenido tantos problemas en mi vida de esa manera. A lo mejor tú dices: no te ha pasado a ti. Pero sí es bueno que consideres que nadie está exento de que podamos cometer una grave así. Y es ahí donde Dios nos va a mostrar verdaderamente qué debemos de hacer. Debemos de perdonar para que nos parezcamos más a Dios. Porque si no perdonamos, nos parecemos más al que nos quiere. Eso es verdad. El perdón es un acto de decisión y de voluntad. ¿Cuántos dicen amén? No es si lo sientes, no. El perdón es: tomo la decisión de ir y de perdonar a esa persona, o si yo lo ofendí, de ir y pedirle perdón. ¿Cómo están tus relaciones en tu familia? ¿Cómo están tus relaciones en el trabajo? Aquí en la congregación, ¿cómo está tu relación? Porque si no ha sido sanado eso, ahí está la herida. Está así. Y cada que te acuerdas y sientes así, estás alimentando la herida. Tal vez haya sido tu papá que también te lastimó, tu mamá, tus propios hermanos que te han de haber lastimado. Como lo que le pasó a José. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esta tarde? Pastor, sí, mis padres me lastimaron, pero ya no viven. Bueno, es válido que en esta oración tú le digas al Señor: Señor, yo perdono todo lo que me hiciste. Y Dios va a sanar tu corazón. ¿Cuántos quieren ser sanados por el Señor? Amén. Pónganse de pie, Señor. Pablo le dijo a una de las iglesias en el Nuevo Testamento, y fue la iglesia también de Corinto. Fíjense lo que les dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura eres en las cosas viejas. Pastor, pero todavía tengo esas reacciones. Sí, porque necesitas dejar que Dios sane tu corazón con su amor. Él te va a perdonar si tú hablas con Él esta tarde. Pero de hoy en adelante tienes que trabajar en cuidar que cada que venga el recuerdo, dice: no, apliques la palabra, no me debo de acordar de las cosas viejas del pasado. Esas ya pasaron. ¿Sí me explico? Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Estoy en Cristo Jesús. Él ha venido a libertar al cautivo, a sanarnos, a dar vista a los ciegos. Si tu relación en el matrimonio no ha sido muy buena, es
momento de que hables con Dios. Si tu esposo ha sido muy áspero contigo, hermana, es momento de que le digas al Señor, lo perdono. O varón, si tu esposa no ha sabido ser una mujer sabia en el hogar, y eso también te ha herido, es momento de que la perdones. Y si sus hijos también han sido hijos que no se sujetan, es porque a veces están heridos. Pero es momento de ir a pedirles perdón también a los hijos. Saliendo de aquí puedes hablar con ellos y pedirles que te perdonen. Hace como 2 o 3 años antes de la pandemia, pues mi relación con mi familia se fracturó totalmente. El diablo ganó ventaja. Yo vivía allá en casa de oración Culhuacán. Y en ese año fue donde se dividió y el enemigo operó bien fuerte, bien fuerte. Tanto que llegaron a calumniarme mis propios hermanos en la sangre. Pero yo guardaba mi corazón y le decía al Señor, Señor, yo los bendigo. Yo te pido por la salvación de sus almas, por malos entendidos. Y oraba, y así estuve como 2 años orando y pidiéndole a Dios que me permitiera reconciliarme con mis hermanos y con mi madre. Con el único que tenía contacto era con mi papá y con mi hermano el mayor. Y mis otros 2 hermanos que viven, bueno, mi hermana que vive en Cancún y el más chico que ya falleció. Y mi mamá estaban allá y no había nada, ninguna relación. Y duele, yo puedo saber que duele, porque no es fácil. Porque el anhelo de tu corazón es poder platicar con tu familia, con tus seres amados y queridos. Y aunque sea decirle, Dios te bendiga o orar por ellos. Y así estuve por 2 años, orando por ellos. Y le decía, Señor, permíteme reconciliarme con mi familia. Dame la oportunidad. Y era sembrar con lágrimas en oración, con quebranto y humillación. Quiero estar en paz con mi familia. Quiero hablarles. Y un 10 de mayo, hace 3 años, el Señor me puso en el corazón, porque tenía yo un número de mi mami. Y dije, si es todavía el número de mi mamá, aquí me voy a dar cuenta. Y le envié un mensaje del 10 de mayo. Y me regresó la contestación, no de la manera que yo esperaba. Pero tampoco me dejé ser provocado. Y empecé a hablarle del Señor, mami, perdóname, yo lo único que anhelo en mi corazón es ayudarte, servirte, permíteme ayudarte, mamá. Y fue como 2 meses así el estilo y el aflojo, hasta que llegó el momento en que mi mamá, Dios permitió que mi mamá se sintiera un poquito mal de su salud y me dijo, necesito que vengas por mí y me lleves al doctor. Yo vi la puerta como Dios me la abrió hacia hermanos. Y Él cumple sus promesas. Cuando Él te dice, otra vez abriré camino en el desierto, lo va a hacer. Hace 8 días nos dijo, yo abriré camino en el desierto. Él está restaurando relaciones que tenemos rotas. Te va a dar la gracia para que vayas y te pongas en paz con la gente, con tus familiares, con tus conocidos, con quien esté esa relación. Te va a dar la gracia, Señor. Pero algo que yo entendí en todo este proceso es algo que el apóstol Pedro, Dios me ha enseñado mucho a través del apóstol Pedro. El que se humilla, Dios lo ayuda. Y eso fue lo que me abrió el camino. Mami, yo te amo, eres mi madre, siempre lo vas a hacer. Cuando falleció mi hermano, el Señor nos llevó, yo ni me lo esperaba, me llevó hasta allá con mi papá y fuimos allá y
y se dio toda la situación y mi relación con mi hermana también estaba rota. Pero Dios utilizó esa situación. Y yo llegué ahí y le dije, ¿sabes qué, hermana? Perdóname si algo te hice. Perdóname. Eres mi hermana, siempre te voy a amar, siempre te voy a querer. Y Dios restauró mi relación con mi familia hasta hoy, gracias a Dios. Hoy les puedo hablar. Y apenas el viernes, el jueves, fue el cumpleaños de mi sobrino. Y yo tenía miedo de que me fuera a rechazar, porque ya dejé de muchos años hablarle y para mí era como mi hijo, porque se crió junto conmigo cuando mi hermana es madre soltera. Y entonces le dije a mi mamá, mami, pásame el teléfono de mi sobrino, ¿no? Para darle un mensaje, hoy es su cumpleaños. Yo pensé que mi mamá no me lo iba a dar, pero Dios me dio la gracia. Oré pidiéndole al Señor que me ayudara. Y le envío un mensaje y le digo, oye, quiero pedirte que me perdones. Yo sé que he descuidado muchos años el hablarte y todo esto, pero quiero pedirte que me des la oportunidad de ser tu amigo. Ya estaba yo aquí en el servicio general el jueves antes de que predicara y le mandé el mensaje y a los 5 minutos que me responde que no. Gracias, tío. Muchas gracias. Yo lo entiendo, yo sé cómo él se siente porque él creció sin padre. Y fue un regalo muy grande de parte de Dios a mi vida. Estoy en paz. Yo le doy gracias a Dios porque me está ayudando. Dios es bueno. Dios nos quiere bendecir. Pero necesitamos restaurar esas relaciones rotas. Y termina mi sobrino diciendo, cuida mucho a mamá, tú sabes que está enferma. Y yo sé que Dios nos está cuidando a todos y nos está amando. Está sanando nuestros corazones, nuestras heridas, porque nos está preparando para el encuentro que vamos a tener. Quiero una iglesia limpia, gloriosa, sin mancha. Oremos. Démosle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, quiero darte las gracias en esta tarde por el grande amor que tienes para con nosotros. Tu palabra es muy clara, Señor, cuando dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvarnos, ni su oído para oír nuestro clamor. Hoy reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias. Gracias por este amor que derramas en nuestros corazones. Queremos pedirte que nos perdones. Que en algún momento hemos guardado rencor, Señor, en nuestro corazón hacia con nuestro cónyuge, hacia con los hijos. En algún momento hemos guardado rencor hacia con nuestras autoridades en el trabajo o autoridades de gobierno o autoridades espirituales también, Señor. Perdónanos. Te pedimos que sanes nuestro corazón en esta tarde. Restáuralo. Ayúdanos, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Y que podamos ser de bendición, Señor, a nuestros familiares que no te conocen. A nuestros compañeros en el trabajo o en la escuela. Necesitamos tu amor, Señor. Derrama tu amor en nuestros corazones esta tarde. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, necesito tu amor en mi vida. Sana mis heridas. Perdóname por mis reacciones violentas ante cosas insignificantes.
Solo tú puedes sanarme esta tarde. Perdona todo el daño que he hecho al prójimo. Hoy me arrepiento de todo corazón, Padre. Lléname de tu amor. No me quiero ir de este lugar si tú no me llenas de tu amor. Porque tu perfecto amor, Señor, cubre multitud de pecados y echa fuera todo temor, Padre. Gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para perdonarnos y salvarnos. Hoy, Señor, yo perdono a todas aquellas personas que me lastimaron, que me hirieron cuando yo era pequeño, en mi niñez o en mi juventud también, Señor. Todas esas injusticias. Aún en esta edad que estoy viviendo, Señor, si tú has permitido alguna situación, es porque me estás enseñando a perdonar como Cristo perdonó. Yo perdono a esas personas y las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por traer libertad a mi vida esta tarde. Quiero decirte que lo necesitaba. Necesitaba ser libre de todo esto, Señor. Lo pongo en tus manos en esta tarde todo esto. Hoy me despojo de todo peso, Señor, y del pecado que me ha estado asediando y que me estaba impidiendo deleitarme en tu amor. Deleitoso amor, Señor. Te amo, papito. Te amo con todo mi corazón. Te doy gracias. Bendigo tu nombre en esta tarde. Tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Dios. Quiero estar contigo, Señor, aquí y en la eternidad. De tu
es incomparable. Jesús, no hay nadie tan hermoso como tú. Eres tú, mi primer amor, lo más grande de mi vida. Eres tú mi prioridad. Tu perdón es inexplicable, Señor. Tú tomaste mi lugar en esa cruz y tú nos mostraste al Padre un carácter justo y recto, la gracia y la verdad. Tú, el Dios eterno, el Creador, deseas tener conmigo comunión. Escapa de mi comprensión, tanta gracia de tu todo para mí. Pon la mano sobre el hombro de tu hermano y ora. Ora por él y bendícelo. Dale gracias a Dios por su vida. Padre, queremos darte las gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana que está acá. Gracias por su vida, Señor. Gracias por el amor que derramaste en la cruz del Calvario para salvar su alma, para perdonar sus pecados. Gracias por este amor tan precioso. Sigue derramando tu amor sobre su vida, sobre su familia. Señor, que tus bendiciones lo alcancen. Que seas tú obrando en su vida. Ninguna persona en esta vida puede saciar nuestra alma. Solo tú que eres. Gracias. Eres nuestro Yo Creador, lo bendigo. nuestro Padre, nuestro dueño. Te doy gracias. Solo tú conoces lo profundo de nuestro dolor, Señor. Yo solo quiero deleitarme en tu presencia, rindiendo todo lo que soy en obediencia y gozar de esta profunda comunión que todo sube en mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. De esta profunda comunión que todo suple mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Tu amor es Gracias por tu amor, Señor. Con amor eterno nos has amado, por lo tanto nos has extendido tu misericordia hasta el día de hoy. Y queremos darte las gracias con una ovación de palmas. A ti sea la gloria, Gracias a Dios, hermanos. Tomen un momento.
Padre, por el sustento de esta semana. Ser agradecidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios 3, hermanos. Proverbios 3, versículos 9 y 10. ¿Están ahí? Bien. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Nosotros que somos que confiar en Dios sabemos que Él es nuestro proveedor, es quien nos sustenta en todas nuestras necesidades, hermano. Demos gracias a Dios antes de dar nuestra ofrenda y pues, agradecerle sobre todo lo que Él ha hecho por nosotros y nos ha dado, como nos ha sustentado en esta semana, ¿verdad? Padre eterno, te damos gracias, bendito Dios, por tu gran amor y misericordia con nosotros, Padre, por tu fidelidad. En todas nuestras necesidades tú has estado presente, Señor. Has sido fiel, Señor. No nos ha faltado el pan de hoy. No nos ha faltado, Señor, todo lo que requerimos y aún hasta además tenemos, Padre. Por tu amor, por tu gracia y misericordia, Señor, es que tenemos todo lo que tú nos das. Hoy te damos un poco, Señor, de lo mucho que tú nos has dado a nosotros, agradeciéndote, Señor, y te lo damos con un corazón gozoso, Padre. Te lo damos con gozo, con gusto, Señor, porque tú amas al dador alegre, según tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones. En nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén.